Hola, buenos días. Mi nombre es Salvador Carreras, trabajo en el Departamento Técnico de Fuji Electric España y hoy vamos a hacer un webinar donde vamos a explicar el nuevo software, el Loader 4. Es un programa que sirve para poder comunicar entre variador y PC, ya sea para leer, escribir parámetros, hacer mediciones a tiempo real, visualizar alarmas, programar mediante la lógica programable, etcétera. Todo esto lo iremos viendo y explicando a medida que vayamos avanzando. Vale, estos son los contenidos, ¿vale? Empezaremos por dónde y cómo instalar el software, la típica pregunta. Luego explicaremos cómo comunicar entre variador y PC, es decir, qué necesitamos, cómo hacer la configuración tanto del variador como del software. Y también haremos una pequeña introducción a los conceptos generales del loader, donde se explicarán las funciones más básicas, como leer, escribir, guardar, comparar. También explicaremos la compatibilidad, es decir, con qué equipos podemos comunicar. Y por último, haremos una pequeña explicación de las nuevas funciones que tiene el software. Que ya veréis que se han implementado un par de cositas nuevas que las comentaremos. Vale, ¿dónde y cómo instalar el software? Muy sencillo, directamente desde nuestra página web www.fujielectriceurope.com. Desde ahí podremos descargar gratuitamente el software. También tenéis disponibles desde esta web todos los manuales y documentación de cada modelo de variador. ¿Vale? Cuando nos descargamos el programa, ya veréis que nos descargamos un archivo zip y dentro del archivo zip habrá que descomprimirlo y dentro de ese zip tenemos dos archivos importantes, el Message Manager y el Phrenic Loader. ¿Vale? Los dos hay que instalarlos, primero el Message Manager y después el Phrenic Loader. ¿Vale? Ahora os voy a enseñar un vídeo para que podáis ver cómo descargarlo e instalarlo. Vale. Primero de todo, entramos a cualquier buscador, ¿vale? Podemos poner en el Google mismo, podemos Fuji Electric y directamente entramos en donde pone Fuji Electric Europe. ¿Vale? Nos aparece la página web, entramos directamente desde aquí. Que sepáis que la página se puede poner en español. Y a partir de ahí, pues hay que ir a buscar dónde está. Entramos a variadores y automatización, entramos en productos y dentro de productos vamos a variadores de baja tensión. Vale, aquí podemos ver toda nuestra gama de productos, ¿vale? Si clicamos en cualquier producto, entramos y podemos descargar todos los manuales que tiene ese producto. Por ejemplo, yo voy a entrar dentro del Phrenic. Voy a entrar desde aquí y desde aquí yo voy a descargarme el software. Si entramos en otro variador también se puede descargar. Aquí, por ejemplo, ¿ves? Abajo del todo tenemos la documentación disponible. Tenemos los manuales del variador en diferentes idiomas. Tenemos los catálogos, también en sus diferentes idiomas. Tenemos toda la documentación de las tarjetas de opción del Phrenic. Y como veis aquí en el Loader Software, pues aquí es donde nos descargaríamos directamente el archivo zip. ¿Vale? Una vez que no lo tenemos descargado, pues simplemente hay que descomprimir el archivo o directamente abrirlo y instalarlo desde aquí. ¿Ves? Aquí hay tres archivos importantes. Uno es el Instruction Manual, el manual del programa. Desde aquí nos dará toda la información para cómo funciona el programa. El Message Manager, este hay que instalarlo. Es un programa que hace de interface para poder comunicar entre variador y PC. Si esto no está instalado, no se ejecuta este programa, nunca podremos llegar a comunicar, ¿vale? Y por último, el Loader 4, que es el archivo el software directamente, ¿vale? Una vez que lo tengamos instalado, directamente se nos pondrá esto en el escritorio, ¿vale? El Phrenic Loader 4. Vale, seguimos. El siguiente punto es el de cómo comunicar. Este punto es importante ya que suele ser una consulta habitual por parte de los clientes y hay que tener varias cosas en cuenta. ¿Qué hay que tener en cuenta? Lo primero es tener claro cómo vamos a comunicar. Podemos comunicar a través del puerto RS485 o a través del teclado TP-E1U, es el teclado básico. Nosotros en Fuji suministramos un tipo de conversor, suministramos este conversor de aquí que podéis ver.
La marca es Expert, modelo EX9530. Como ya he comentado, también se puede utilizar el teclado básico, que sería el que veis aquí, el teclado TPE1U. Y tenemos dos opciones, ¿vale? De comunicar con el teclado básico. Podemos comunicar directamente teniendo conectado esta consola al variador y con el cable conectar en el puerto mini USB que tenemos y con el otro cable conectar directamente al ordenador. O podemos comunicar solo con el teclado, es decir, el teclado al aire, conectamos por el puerto mini USB, conectamos al ordenador y también podríamos llegar a comunicar y sacar parámetros de ese teclado, si tenemos algún set de parámetros guardado en ese teclado. Ojo que si no hay ningún juego de parámetros guardado en la consola, no podremos comunicar sin el variador. Es decir, si la consola es nueva, totalmente nueva, y está vacía, no hay ningún set guardado, no podremos comunicar. Para poder comunicar previamente hemos tenido que hacer un volcado de parámetros desde el variador. Vale, nuestros variadores pueden tener uno o dos puertos para comunicar. En el caso que solo exista un puerto, el parámetro donde se configura el puerto es el Y10. En cambio, si hay dos puertos, el Y10 será el puerto 1 y el Y20 es donde se configura el puerto 2. Dependiendo por dónde vayamos a comunicar, habrá que ajustar pues Y10 o Y20, ¿vale? A1, que A1 implica que es el protocolo para loader, para poder comunicar con el loader. Si esto no está bien ajustado, nunca podremos comunicar. Y por último, la configuración del loader. Para ello, hay que entrar dentro del programa y configurarlo, ¿vale? Voy a poner otro vídeo para que veáis cómo comunicar. Vale, lo primero de todo, vamos a ver que realmente cuando yo abro el programa, se nos ejecuta el Message Manager. Era lo que yo comentaba. El Message Manager lo hemos tenido que instalar previamente. Aquí vemos cómo se está ejecutando el Message Manager, las dos M's, la azul y la blanca. Esto implica que tenemos instalado el programa y se está ejecutando. Eso es lo primero que hay que comprobar. Si esto no se está ejecutando, nunca podremos comunicar. El siguiente paso, ver que ahora por defecto estamos desconectados, hay que ajustarlo en Communication Setting, hay que ajustar para poder comunicar. Vale, aquí tenemos dos tipos para conectar, lo que comentábamos antes, directamente desde el puerto RS485 o desde el USB. Vale, si conectamos directamente desde el RS485, el ordenador nos va a asignar un puerto COM. Esto hay que entrar dentro de administrador de dispositivos, bueno, panel de control, administrador de dispositivos, y cuando conectemos el variador al PC, nos asocia un puerto COM. ¿Vale? Aquí habrá que ajustar el puerto COM que nos haya asignado el ordenador, ¿vale? La otra opción, que cuando yo hice este vídeo, me conecté con el teclado, es marcar la pestañita del USB. Segundo, aquí. Marcamos la pestañita del USB y aquí se nos abren tres opciones. Una es Data in Inverter, directamente desde la tarjeta de control. Por ejemplo, el HVAC Aqua, la tarjeta de control, tiene el mini puerto USB en la misma tarjeta de control. Yo me puedo conectar directamente ahí, no me haría falta teclado básico ni nada, simplemente me conectaría directamente desde ahí. La otra opción, Data in Inverter vía Keypad, es yo tengo la consola básica conectada al variador y con el cable me conecto al ordenador. Y por último, Data in Keypad, es si la consola la tengo en el aire, no la tengo conectada al variador, directamente la tengo en el aire, me conecto con el cable y yo puedo extraer esos parámetros. ¿Vale? Yo, aquí, cuando hice el vídeo, tenía la consola conectada al variador y al PC. ¿Vale? Entonces, yo marco la segunda opción. El retry, aquí el tiempo de veces que intenta conectarse por defecto a 2, no hay que tocarlo. El timeout a 1.5 segundos, tampoco hay que tocarla. Y esto sí que es importante. Esta pestañita tiene que estar marcada, porque esto es la manera de que está comprobando que está conectada. ¿Vale? Y en principio podemos ver
que ya estamos conectados. ¿Vale? Una vez que estamos conectados, pues ya podemos empezar a hacer pues lo que, bueno, podemos ya empezar a coger parámetros, a leer, escribir, etcétera, etcétera. Esto lo iremos explicando a continuación. Vale, el tercer punto es una pequeña introducción a los conceptos generales del loader. Vamos a explicar las herramientas que más se utilizan. Vamos a hacer una pincelada a todas, pero sobre todo me voy a encargar más a explicar a lo que más se suele utilizar. Vale, aquí podéis ver el menú principal. Desde esta ventana podemos acceder o hacer lo que más nos convenga y voy a ir explicando una a una las diferentes opciones, ¿vale? O herramientas que tenemos. Dependiendo de nuestra necesidad, pues utilizaremos una u otra. Vale, la primera opción es la de Function Code. Esta es la más utilizada. Desde aquí podemos hacer varias cosas. Si clicamos en el icono de Function Code, lo primero que nos aparece es una ventana donde podemos elegir varias opciones, ¿vale? Nos aparece esta opción de aquí. Entonces, desde aquí, nosotros podemos elegir crear un nuevo set de parámetros desde cero, es decir, parámetros por defecto. Yo abro un archivo y desde ahí yo empiezo a programar lo que quiera. Vale, ¿qué más? La opción 2 es leer un archivo que tengamos guardado en nuestro ordenador, ¿vale? Imaginemos que tenemos un archivo guardado en el ordenador y yo lo quiero abrir para ver cómo tengo instalada, cómo tengo programado tal instalación. Y la tercera, pues sería leer directamente desde el variador o consola, la básica. Una vez decidamos qué opción elegimos, se abrirá una ventana como la que estáis viendo desde esta, y desde esta ventana se pueden ver todos los parámetros. ¿Vale? Se pueden modificar, escribir y se pueden hacer varias cosas. Y eso lo vamos a explicar ahora en otro vídeo. Vale. Vale, pues lo primero de todo, verificamos que estamos conectados en la parte de abajo de la derecha. Este es el menú inicial. Si entramos a Function Code, lo que comentaba. Veis aquí que tenemos dos opciones. Una sería, la primera, serían parámetros en general del variador y la segunda opción serían solo parámetros de la lógica programable. ¿Vale? Si yo quiero abrir solo los parámetros de la lógica programable, marcaría la segunda opción y leería desde el variador. Pues solo me abrirían los parámetros de la lógica, en caso de que el variador ese tuviera lógica programable. Esto es lo que comentaba. Si le damos a crear nueva función, hay nueva función, nuevo set de parámetros, empezaríamos de cero. Desde archivo es si abrimos desde un archivo que tengamos guardado en el ordenador. Y por último, leer desde Inverted. Yo tenía conectado aquí un variador y vamos a coger esos parámetros que tiene guardado el variador y los vamos a leer. ¿Vale? Aparece una barra y cuando acaba, pues lo primero que te aparece es esto. ¿Vale? Aquí podemos ver en la parte izquierda los parámetros clasificados por las letras, ¿vale? Los parámetros P, los parámetros F, los Es, las Hs, etcétera, etcétera. ¿Vale? Yo si clico encima de, por ejemplo, la E, me aparece a la derecha solo los parámetros Es. Si clico la C, me aparecen los Cs. Si clico la P, me aparecen los Ps. También tenemos aquí aquí cambiados respecto a fábrica, si veis, hay una columna, me pone cambio. Los que tienen asterisco es que los parámetros son parámetros cambiados respecto a fábrica. ¿Vale? Aquí también, en el lado izquierdo, donde pone cambio, ahí vemos los que están cambiados respecto a fábrica. En Function Code Name nos da una pequeña explicación del parámetro. Setting Value nos dice cómo está configurado el variador. Y vale, un segundo, voy a pararlo, un segundito, perdonadme. Acabo de explicar esto. En Setting Value nos explica cómo está programado el variador, ajustado el variador, es lo que hemos leído. Setting Range es cómo puedo yo ajustar ese parámetro, es decir, el F00 lo puedo ajustar a 0, a 1, a 2 o a 3. Y el default setting es el parámetro por defecto, ¿vale? Si el variador fuera nuevo, el ajuste que viene de fábrica sería este, ¿vale? Vale, aquí el siguiente paso es cómo guardar estos parámetros. Es decir, yo hago una lectura y lo primero que voy a hacer es guardarlo. Pues muy sencillo, voy a guardar como y archivo, guardar como y yo defino dónde quiero guardar ese set de parámetros. Vale, lo comentaba, el setting value, el setting range y el default setting. ¿Qué más podemos hacer? Podemos, por ejemplo, un segundito,
Vale, vamos a cambiar parámetros. Por ejemplo, yo quiero cambiar el P01, porque en vez de 4 polos, pues en vez de 2 polos es 4. Pues 4. El P02, 2 kilovatios. El P03, que son los amperios, 6 amperios. Esto yo lo he cambiado directamente. Un segundito, voy a pasar para atrás. Yo he cambiado dándole doble clic aquí al 4 y yo puedo cambiarlo manualmente el valor que yo quiera. Igual en la potencia, los amperios, cualquier tipo de parámetro. ¿Vale? Cuando se cambian en azul, implica que yo he cambiado ese parámetro. ¿Vale? Es la manera de saber diferenciar qué parámetro hemos cambiado. Si yo quiero, una vez cambiados estos parámetros, los quiero volcar hacia el variador, tenemos que irnos aquí abajo a escribir. ¿Vale? Es el siguiente paso que hacemos. Le damos a escribir. Aquí tenemos, esto lo voy a explicar, tenemos diferentes opciones. Podemos editar, las que nosotros solemos utilizar, editar solo los parámetros que están en azul, es decir, los parámetros que nosotros hemos cambiado, volcar los parámetros que están cambiados respecto a fábrica, solo los que tienen asterisco, o, en caso de duda, todos, los vuelco todos. Claro, si tú editas solo los que están en azul, esto va a ser rápido, le vamos a dar a volcar y en 2-3 segundos tenemos volcados esos parámetros. Si yo quiero cambiarlos todos, pues tarda un pelín más, ¿vale? Entonces hay que tener claro los parámetros que queremos volcar. Si los tenemos claro y solo son esos parámetros, pues los azules. ¿Vale? Marcaríamos este y le daríamos a... Bueno, lo que comentaba, un segundito. Ahora le daremos al OK. Y los volcaremos, ¿vale? Ya veréis que es rápido. Vamos al OK. Te pregunta, le dices que sí, lo voy a transferir. Vale, y ya los pasa rápido, ¿vale? El siguiente paso. Yo puedo, por ejemplo, desde Function Code Info, si yo clico esta pestañita y voy clicando a diferentes parámetros, me da una pequeña información de cada parámetro, ¿vale? Es información que nos da el variador. ¿Qué más? Bueno, el programa. Podemos imprimir, por ejemplo, si le damos aquí al botón imprimir, pues nos sale imprimir. Yo puedo definir qué imprimir aquí. Yo puedo imprimir solo los parámetros que están cambiados respecto a fábrica. Yo quiero imprimir solo los parámetros F. Quiero imprimir, etcétera, etcétera. Podemos imprimir lo que queramos, ¿vale? Esto desde el menú avanzado yo puedo elegir qué quiero imprimir. ¿Vale? Se puede imprimir en formato PDF para pasarlo pasarlo a algún cliente. ¿Qué más? Comparar. Tema de comparar, tenemos dos opciones. Comparar desde un variador o comparar desde un archivo. Si yo tengo dos sets de parámetros guardados en mi ordenador, yo me abriría uno y compararía con el otro. Buscaría el archivo a comparar, que yo quiero comparar. O directamente comparar desde un variador. Es decir, yo si tengo un variador aquí conectado, yo podría decirle, quiero comparar lo que yo tengo abierto con lo que hay en el variador. Y me saldrá un listado de solo los parámetros que cambian. Aquí, por ejemplo, yo quiero comparar el archivo que tengo abierto con este archivo. ¿Veis? Y aquí me aparecen solo los parámetros que están cambiados. Es decir, el F11 está a 12 y el archivo que que he cogido estaba a 8.80. El P02 estaba a 2, ahí está a 2 y el otro estaba a 2.20. Esto va muy bien, es una herramienta muy útil cuando tenemos que vamos a imaginar, tenemos una instalación que hicimos la puesta en marcha hace 2 años y se dejó programado de una manera específica, ¿vale? Se dejó el programado del variador y el variador ha estado 2 años funcionando súper bien. Ahora, el día de mañana empieza a hacer cosas raras, no funciona bien el sistema, se para, etcétera, etcétera. Yo lo primero que haré, pues será ir a esa instalación y lo primero que voy a comparar o voy a ver son los parámetros. Ver cómo dejé yo ajustado los parámetros hace 2 años y cómo los tengo ahora. Y me saldrá la comparativa. Si hay muchos cambios, lo primero que voy a hacer va a ser, vale, vamos a dejar el set de parámetros inicial, porque a lo mejor es un tema de parámetros y ya está. ¿Vale? Es una herramienta útil para poder comparar diferentes archivos. Vale, ¿qué más? Vale, aquí
vamos a abrir desde un archivo, ¿vale? Que esto no lo he explicado. Simplemente, si yo quiero abrir desde un archivo, por ejemplo, el archivo que he generado antes, ahora yo lo he cerrado y lo quiero abrir, pues directamente vamos a leer desde archivo, clicamos, buscamos donde lo tengamos guardado, yo lo he guardado como función 2, le doy y se me abre. ¿Vale? Es la manera fácil de abrirlo. ¿Vale? Y por último, simplemente que sepáis que desde el mismo programa, desde aquí, desde este botón donde pone inicialización, yo puedo hacer un reset de fábrica, puedo hacer un H03 a 1. H03 a 1, acordaros que es borrar todos los parámetros y dejarlo de fábrica. ¿Vale? También, aparte, si abre la ventanita, puedo hacer un H03 a 2, que es para un tipo de motor, H03 a 3, que es para otro tipo de motor, etcétera, etcétera. Vale, pues esto es un poco como las funciones más básicas del loader. Y vale, pues ya está. Vamos a seguir. Vale, la otra función, Operation Monitor. Desde aquí podemos conectarnos al variador y monitorizar a tiempo real el estado de las entradas y salidas tanto digitales como analógicas. Nos da información del sistema, por ejemplo, la versión de software, horas de funcionamiento, números de arranque y mucha más información. Y también podemos ver el registro de alarmas. Recordad que nuestros variadores, ¿vale?, registran las últimas 4 alarmas. En algunos, el HVAC y el Aqua, hasta las 10 últimas alarmas. Y podemos entrar dentro de cada alarma y coger la información completa de cuando se produjo esa alarma, ¿vale? Podemos ver velocidad, amperios, voltaje, potencia, toda la información que el variador registra justo cuando se produce la alarma. Vale, vale. Entraríamos en el icono de Operation Monitor y esto es un poco lo que bueno, lo tengo abierto. Esto es lo que se vería. Yo podría ver entradas digitales, X1, X2, X3, Enable. Podría ver salidas digitales, las Y. Podría ver las entradas analógicas y las salidas analógicas, ¿vale? A tiempo real cómo están funcionando. Aquí tenemos el monitorización del sistema. Aquí podemos ver qué tipo de variador tenemos, si la orden de marcha se la doy por terminales, si se la doy por teclado, si la consigna de frecuencia se la doy por el terminal 12, etcétera, etcétera. ¿Qué más? El menú mantenimiento. Horas acumuladas, tensión en el bus de continua, número de arranques. ¿Vale? Aquí tenemos toda una información que nos genera el variador y esto lo podemos sacar desde aquí. También podemos ver lo que comentaba, las últimas 4 alarmas aparecen aquí. Yo puedo elegir qué alarma visualizar y ver en cada momento, cuando se produjo la alarma, qué estaba sucediendo en ese momento. El variador lo que hace es una foto justo en el momento de la alarma y coge datos. Y se quedan guardados en el variador. Y se quedan guardados las últimas 4 alarmas. Y por último, el Operation Status, bueno, el monitorización a tiempo real. Pues aquí podemos visualizar qué amperio está consumiendo, el voltaje que está aplicando hacia el motor, la frecuencia de salida, el par que aplica del motor. Vale, tenemos una serie de información que está muy bien a la hora de monitorizar a tiempo real. Vale, ahora entramos. Vale, esta opción, la del loader, la de la lógica programable, perdonadme, es nueva en el Loader 4. En el anterior software, en el 3.3, esta herramienta no existía. Lo que sí que existía era un programa específico para la lógica programable. ¿Vale? Es una herramienta para poder editar y programar mediante la lógica. En el anterior software no estaba implementado, ya lo he comentado. Se necesitaba un software específico. Esta herramienta solo está disponible para los variadores que llevan implementado internamente el PLC. Por ejemplo, el LM2A, es el Leaf 2, el nuevo Leaf, el ACE, el HVAC y el Aqua. Tened en cuenta que se trata de una herramienta infinita, es decir, se puede hacer muchísimas cosas. La idea es hacer una pequeña introducción para que veáis cómo se puede llegar a utilizar. ¿Vale? Se podría hacer un webinar específico solo para lógica programable. Voy a poner ahora voy a poner un vídeo de cómo hacer este ejemplo. ¿Vale? Este ejemplo es un ejemplo muy sencillo. Los que hayan utilizado la lógica programable, ya veréis que es una cosa muy sencilla.
Los que nunca lo han tocado, pues bueno, pues es interesante. Aquí básicamente el ejemplo va a ser, vamos a meter una puerta AND donde se deben cumplir dos condiciones, que esté activado el X1 y que el variador esté en alarma. Al cabo de 10 segundos, aquí hay un temporizador interno, al cabo de 10 segundos hace un reset, reseteame esa alarma. El ejemplo, para que veáis cómo se utiliza el programa. Vale, entramos aquí desde el icono a la lógica programable. Tenemos dos opciones, crear un nuevo proyecto, empezar desde cero o leer desde un archivo que tengamos guardado. Yo voy a crear un archivo nuevo. Una vez que clique aquí, yo puedo elegir el modelo que yo quiera. Aquí te aparecen los modelos que tienen implementada la lógica programable. Podemos decirle qué versión tiene el variador. Y estos son los números de steps, los números de funciones que podemos programar. ¿Vale? Esto es la herramienta de edición. La parte derecha tenemos las funciones digitales, analógicas, entradas, salidas, comentarios. Justo en el medio es la barra de edición, donde hay la herramienta de edición. Vale, vamos a empezar vamos a poner dos entradas. Para coger las entradas, pues se arrastran, se coge, se arrastra y se mete en el centro. Vamos a meter también la puerta AND con un on delay, que es un pequeño temporizador, y una salida. Vale, para conectar, botón derecho, conectar línea y arrastramos hasta conectarlo. ¿Vale? Es muy sencillo. Y ahora hay que programarlo. ¿Vale? ¿Cómo programamos? Doble clic, la entrada, y esto hay que decirle que será la entrada X1. Si le damos al botón de más, aquí nos sale todo lo que nosotros podemos llegar a programar. En este caso hay que programarlo a 4001. 4001 es la entrada X1. Le damos al OK. La segunda entrada será el estado de alarma, si el variador está en alarma, es el 99. ¿Vale? Y por último, ahora hay que programar el temporizador. Si damos doble clic, entramos dentro de la puerta AND y aquí ponemos el temporizador. ¿Vale? Vamos a poner 10 segundos. Y por último, la salida. Que aquí vamos a programar pues un reset. Y le daríamos al OK. Esto sería la manera de editar o programar una función de la lógica programable. Esto sería un step. Y ahora hay que verificar que esto realmente está bien hecho, que no nos da error. Para eso hay que compilarlo. ¿Cómo lo compilamos? Arriba en la barra de herramientas hay un icono donde... un segundo. Aquí. Si le damos aquí, estamos compilando automáticamente el programa. Si no nos da ningún error, eso implica que todo ok. ¿Vale? El chequeo es bueno, es correcto y todo va bien. ¿Qué pasa cuando no sé, se me olvida una salida, por ejemplo? ¿Vale? La voy a borrar y la compilo. Pues que el programa te chiva el error, hay un error. Entonces te está diciendo que en el step 1 tienes un error. Pues esto, cuando solo tenemos una función, pues es muy fácil de encontrar el fallo. El problema es cuando tenemos 200 funciones de estas. Entonces sí que es importante saber dónde está el problema para encontrarlo. ¿Vale? Una vez que ya lo tenemos compilado, el siguiente paso es escribir. Escribir siempre implica volcar los parámetros de lo que yo he hecho al variador. ¿Vale? Escribir es volcar parámetros del PC al variador. Vale. Pues esto es un poco cómo funciona la herramienta. Yo creo que es una herramienta muy útil, muchos clientes ya lo están utilizando, pero bueno, se pueden hacer muchísimas cosas. Vale, esta herramienta, la del calendario, es específica para nuestros modelos HVAC y Aqua. ¿Vale? Recordad que estos modelos se utilizan para aplicaciones de riego y tienen la opción de incorporar un reloj a tiempo real. Para utilizar esta función es necesario incorporar una pila para poder mantener el reloj. La pila es externa, quiero decir, es externa, hay que pedirla aparte. Esta herramienta nos permite editar un calendario de funcionamiento. Podemos configurar qué días y qué horas queremos que el variador esté regando. Es un temporizador.
Vale, mediante esta opción, la del test run, podemos controlar el variador directamente desde el software. Es una manera de ver si todo funciona bien, si el sentido de giro es el correcto, si los consumos son buenos, si hay vibraciones. Entonces, es una herramienta que se utiliza para eso, ¿vale? Y por último, una de las herramientas más utilizadas es el osciloscopio a tiempo real. Se trata de una herramienta donde podemos monitorizar lo que queramos, ¿vale? Entradas y salidas, tanto digitales como analógicas. ¿Vale? Para explicar este apartado, también voy a poner un vídeo, el cual está disponible en nuestro canal de YouTube. Este vídeo está en inglés, ¿vale? Pero está la opción de activar los subtítulos en castellano. Vale, no lo voy a poner entero el vídeo está editado y vamos solo a explicar la parte donde explica cómo utilizar el osciloscopio a tiempo real. ¿Vale? La primera parte la he cortado porque ahí explica cómo comunicar. Luego explico dónde podemos encontrar los diferentes vídeos. Vale, iniciamos la función de osciloscopio a tiempo real haciendo clic en el icono del Real Time Trace, seleccionamos Online y presionamos OK. Offline se utilizará solo en los casos que no esté conectado ningún variador. Cuando aparezca la ventana del osciloscopio a tiempo real, se podrá iniciar seleccionando las señales que se deseen monitorizar. Para hacerlo hay que ir al menú avanzado, como se puede ver en la ventana de configuración avanzada. Se puede seleccionar entre señales analógicas y digitales. Las señales digitales están relacionadas con los terminales de entrada y la salida del variador, X1, X2, Y3, Y4. En otras palabras, señales que solo que contienen un valor 0 o 1. Las señales analógicas son las entradas y salidas analógicas del variador o cualquier señal analógica procesada por el variador. Por ejemplo, par de velocidad, motor, corriente de salida. Vale, tener en cuenta que dependiendo de las señales analógicas elegidas, habrá más o menos señales digitales disponibles para ser monitorizadas. Vamos a mostrar un ejemplo donde se usan 3 señales analógicas y 5 señales digitales. El siguiente paso es seleccionar qué señales analógicas se van a monitorizar. Como se puede ver, hay disponibles hasta 4 canales analógicos. Sin embargo, al elegir 3 señales analógicas, en la configuración anterior, el cuarto canal está deshabilitado. Empezaremos a configurar el canal 1, ¿vale? Velocidad, referencia final. En el canal 2 vamos a programar la velocidad detectada, ¿vale? En otras palabras, es la velocidad del encoder. Y en el canal 3 vamos a seleccionar corriente de salida, que es el valor instantáneo. Vale, ahora vamos a por las señales digitales. Primero empezaremos por las entradas digitales, en este caso la señal Enable, EN, Forward como orden de marcha y en el canal 3 X1 como selección de velocidad. En el resto de los canales monitorizaremos la salida Y1 y Y5. Estos son salidas digitales, ¿vale? Hay que marcar que es salida y marcamos la que queramos ver. Para hacerlo hay que cambiar a terminal de salida, ¿vale? Lo último que se ajustará en el tiempo de muestreo es el tiempo de muestreo, perdonadme. Para hacerlo hay que ir a la pestaña Otros. El tiempo de muestreo se puede seleccionar entre un rango de 20 a 200 milisegundos. Para una mejor precisión, mejor programar a 20 milisegundos. Vale, ya tenemos todo configurado y ahora ya podemos monitorizar señales. Para comenzar a monitorizar señales hay que apretar este botón, el Start Stop. En cuanto vemos que salen líneas de diferentes colores, implica que ya estamos monitorizando señales. Además, si parpadea el recuadro amarillo, también significa que estamos monitorizando. Cuando haya finalizado la prueba, volvemos a apretar el botón Start Stop y paramos el sistema. Para ver las señales con una escala correcta y en orden, se puede ir a Ajustes, Posición gráfica y hacer clic en Optimizar. Las señales se pueden mover si es necesario o la escala se puede modificar en la misma área. La amplitud puede ajustarse seleccionando una división diferente. Y cuanto mayor sea el periodo de tiempo por división, más información se visualizará en la misma pantalla. Para finalizar, el gráfico, lo que hemos medido, se puede guardar en el ordenador. Simplemente vamos a Archivo, Guardar como y lo podemos guardar donde queramos. Vale, pues todo es eso. Para más información, puede visitar pues, nuestra página web, que ya le he comentado al principio, ahí salen todos los manuales.
y esto es todo. Vale, ¿dónde podemos encontrar el vídeo? En YouTube, en nuestro canal. Lo ha comentado antes Marta cuando ha iniciado el webinar. Todos los vídeos y contenidos que tenemos de Fuji están colgados en nuestro canal. Todos los webinars también se cuelgan en el canal. Y nada, simplemente os podéis suscribir y podéis visualizar todos los vídeos que vayamos colgando. Vale, por penúltimo, en este apartado de compatibilidad vamos a explicar con qué equipos podemos comunicar. Con un solo software podemos comunicar con toda nuestra gama de productos. Mini C2, el nuevo Lift, el Ace, el Ace H, el Mega, el Hatchback y el Aqua. ¿Vale? El Micro, el VG y el VG Stack, que son los que están ensombrecidos, con sombra. Con esto se necesita un software específico, ¿vale? No se puede, como con el Loader 4 no podemos comunicar, hace falta un software específico. Vale, antiguamente existía más de un software, a día de hoy se ha fusionado y con uno solo somos capaces de comunicar con todos. Incluso algunos equipos descatalogados como el Mini C1, Multi y Eco, ¿vale? También podemos comunicar con esos antiguos. También es importante saber que en el caso que hayamos guardado algún archivo con algún software antiguo, mira, voy a poner un ejemplo. Imaginemos que en su día se guardaron parámetros con un Ace, con el Loader 3.3, que es el antiguo. Vale, pues ahora esa configuración se puede llegar a abrir con el nuevo Loader. Vale, y por último vamos a explicar un par de funciones nuevas, ¿vale? Implementadas en el nuevo software. Básicamente, los archivos de definición antiguos se han reemplazado por los nuevos. Si no descargamos la última versión de software del Loader 4, si nos descargamos la última versión del software Loader 4, los archivos de definición ya vienen por defecto. En el caso que haya una actualización de algún variador, a la hora de comunicar, si no tenemos el último archivo de definición, no podemos comunicar, ¿vale? Es posible que nos aparezca algún error. Estos archivos de definición se pueden administrar desde el propio software, ¿vale? Esto es una nueva función del Loader. ¿Cómo podemos administrarlo? Pues muy fácil. Desde el menú de inicio, aquí en el menú de en Help, le damos aquí, directamente se nos abre esta ventanita. Vale, aquí, aparte de que nos dice la versión de software, podemos darle a este botón y se nos abriría la siguiente pestaña. Yo desde aquí puedo introducir los nuevos archivos de definición, ¿vale? Vale, y por último, para finalizar, desde el osciloscopio a tiempo real, podemos dar nombre a las señales que queramos monitorizar, ¿vale? Voy a poner un vídeo ahora donde podáis ver cómo hacerlo. Esto antiguamente no se podía cambiar, quiero decir, el frequency command, si tú querías visualizar, monitorizar la frecuencia de salida, siempre aparecía frequency command. Pues yo ahora me da la opción, desde aquí, de cambiar ese nombre. Bueno, tengo un vídeo, ponemos. ¿Vale? Yo, pues, si entro aquí al osciloscopio a tiempo real, ¿vale? Entro en online porque yo estoy conectado al variador, no estaba. Y nada, yo a la hora de configurar, si voy aquí al menú avanzado, yo desde aquí puedo definir, por ejemplo, en el canal analógico, el frequency command yo ya lo tengo cambiado, ¿eh? Desde aquí, ¿ves? Yo puedo desactivarlo y me saldrá frequency command o activarlo y poner lo que yo quiera. ¿Vale? Si yo quiero cambiar, por ejemplo, el X1 y el X1 que me aparecen aquí, ahora voy a cambiar estos dos. ¿Cómo? Pues voy a los canales digitales, el X1, marco la pestañita y pongo lo que yo quiera. Por ejemplo, mi velocidad rápida. Aquí me sale un error porque he puesto un acento. Si hay acento sale error. Pues nada, pongo rápida. Esto en el mundo del ascensor, pues puede ser para diferenciar cuál es mi rápida, cuál es mi lenta y cuál es mi inspección, pues puede ser una herramienta útil a la hora de monitorizar y lenta. Y aquí veremos que se cambia. Tarda un pelín, pero se cambia. Ya está. ¿Vale? Entonces yo puedo definir lo que yo quiera ver.
¿vale? Esto es nuevo, esto del antiguo, esto no se podía hacer. Vale, pues muchas gracias por asistir al webinar. Para los asistentes que no conocían el software, pues creo que es un buen punto de partida para empezar a familiarizarse con el nuevo Loader. Y para los asistentes que ya lo conocían, pues espero que haya servido de ayuda y sobre todo para aclarar dudas.